Lo primero que quería expresar es que si el 99% de los casos de cáncer de mama son en mujeres, ¿por qué la supervivencia de ese 1% en los hombres es consistentemente peor? Está demostrado que una de las causas es porque el manejo se basa en datos extrapolados de mujeres, pero otra de las causas principales es que hay una gran barrera en el diagnóstico, debido a que el estigma social y la baja sospecha clínica hace que este diagnóstico sea más tardío y por lo tanto exista mayor progresión de la enfermedad. Epidemiológicamente hablando, según la Organización Mundial para la Salud, el cáncer de mama masculino ocurre entre un 0,5 al 1% de esta población. Sin embargo, equivale apenas al 0,2% de todas las neoplasias en el género masculino. Además, según los datos reportados por la Organización Mundial para la Salud en Estados Unidos, se estima que alrededor de 2.800 casos nuevos de cáncer de mama aparecerán en el año 2025 y que aproximadamente 316.950 serán en mujeres. Y en términos de tasas ajustadas por edad, el cáncer de mama masculino tiene una incidencia promedio de 1,2% por cada 100.000 hombres en Estados Unidos. ¿Por qué son relevantes estos datos? Porque nos habla de cómo se desarrolla el cáncer de mama en países desarrollados. La edad de diagnóstico promedio oscila alrededor de los 69 años en los hombres, con una tasa promedio de 13,4 años de variación, frente a la tasa promedio de 63 años que es en las mujeres. Teniendo en cuenta de que en países de menor desarrollo, pues va a haber una carga proporcionalmente mayor con un diagnóstico más tardío en los hombres. Sin embargo, las datas o las estadísticas están subdiagnosticadas por baja acúmulo de datos estadísticos. Un estudio global oscilando en el año de 1990 hasta el 2021 ha demostrado que la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama masculino ha aumentado significativamente en este periodo de tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente, los antecedentes familiares son uno de los pilares como factores de riesgo, teniendo en cuenta sobre todo patología neoplásica de primera línea, tanto femenina como masculina. Que el paciente tenga una edad mayor de 60 años, la existencia de mutaciones genéticas como el BRCA2, el BRCA1, el CHEK2, el PALB2 y el PTEN. Sin embargo, de todas estas mutaciones genéticas, la más relevante es el BRCA2, aumentando casi un 6% de riesgo el hecho de poder padecer de algún tipo de neoplasia maligna de la mama. Otros factores que podemos considerar son los de cambios hormonales o a nivel ambiental, como pueden ser, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, la ginecomastia, historias de radioterapias previas a nivel de tórax, enfermedades hepáticas crónicas, la obesidad por esteroidogénesis, el uso de diferentes tipos de estrógenos, alcohol, tabaquismo, son otras de las causas, aunque en estos dos últimos apartados hay menos datos de investigación. En cuanto a las características histológicas, es determinante el hecho de que debido a un tejido lobular masculino menos desarrollado o una glándula mamaria menos desarrollada, el tipo histológico más frecuente va a ser el carcinoma ductal invasivo. Sin embargo, no descarta que en algunos casos pudiésemos presentar tipos lobulares en estos casos de neoplasias. En cuanto a los receptores y subtipos moleculares, tenemos dos grandes pilares de estudios de reciente publicación, uno a nivel de población asiática, otro población americana, y la población asiática indica que la mayoría de neoplasias masculinas cuenta con altos niveles de receptores de estrógenos en alrededor de un 80%, receptores de progesterona en alrededor de un 79%, presentando ER2 negativo en un 48,7% y presencia de triple negativo en un 1,7. Sin embargo, los valores que tenemos a nivel americano en esta publicación nos indica que vamos a encontrar neoplasia relacionada con el luminal A-like en un 41,9%, luminal B-like o ER2 negativos en un 48,6%, con presencia de receptores ER2 positivos en un 9% y vamos a tener menos de un 1% con subtipo triple negativo. Asimismo, pues es importante resaltar que evidentemente la expresión para los receptores hormonales es altamente predominante, lo cual sugiere
que evidentemente van a tener muy buena respuesta a medicamentos que evidentemente sean con hormonoterapia. Y actualmente se está estudiando que en las diferentes neoplasias hay receptores androgénicos en una gran cantidad en relación a una prevalencia del 97%. Esto pues es importante ya que como lo dije, su terapeuta estratégica va a ser evidentemente hacia la hormonoterapia, pero nunca olvidando la biología masculina. ¿Cuál es la presentación clínica típica de esta patología en el hombre? Bueno, evidentemente vamos a tener una masa a nivel mamario con un engrosamiento de este tejido, generalmente va a ser unilateral, va a ser cerca del complejo areola-pezón, lo cual ayuda clínicamente a poder hacer un diagnóstico oportuno y una derivación oportuna. ¿Qué vamos a tener específicamente además asociado? Puede haber la retracción del pezón, puede haber aparición de telorrea, ulceración cutánea y linfadenopatía axilar. Siempre hay que recordarle al hombre que si se siente algún nódulo, alguna masa a nivel mamario, que es mucho más fácil de poder hallar, de poder conseguirla o evaluarla, a diferencia de la mama femenina, y que si esto va asociado con telorrea, o retracción del pezón o simplemente tener una molestia como dolor o ardor, inmediatamente debe acudir al médico para hacer diferentes descartes. Uno de los algoritmos que encontré y los checklists es pasar por estos diferentes tipos de pasos en la evaluación para una derivación y un diagnóstico oportuno, iniciando por la historia clínica, como es descartar los antecedentes familiares, descartar si hay algún tipo de neoplasia de primera línea, factores genéticos como una alteración cromosómica, por ejemplo, hormonales, descartar la presencia de una ginecomastia, descartar si el paciente ha estado sometido a radiaciones previas a nivel torácico. Posterior a esto, la realización de un examen físico que sea exhaustivo, inspeccionando la mama, palpándola, verificando cómo está la indemnidad del pezón, cómo se encuentra esa axila, si hay ganglios aumentados, si no los hay, si hay algún punto doloroso, evaluar la cadena supraclavicular. Imagenológicamente siempre nos vamos a apoyar de la mamografía y la ecografía mamaria. Es importante resaltar que la mama masculina es mucho más fibrosa, más densa y a veces es un poco difícil a nivel de mamografía poder dar con la lesión a precisión. Sin embargo, nos ayudamos mucho de la mano con lo que es la ecografía y con la inspección física o el examen físico. En cuanto a la biopsia, bueno, siempre debemos pasar por una confirmación histopatológica y nunca dejar de lado, evidentemente, la inmunistoquímica, pues es la que nos dará realmente el subtipo, saber realmente qué tanto valor de replicación tiene esa neoplasia, esas células. En cuanto a la estadificación, siempre apoyándonos de paraclínicos de laboratorio, pero nunca dejando de lado lo que serían los estudios imagenológicos como tomografías o resonancias según protocolo y evaluar realmente cómo están los ganglios y descartando también si hay algún tipo de foco de metástasis. Es importante que siempre se anexe a estos estudios el test genético, sin embargo, no es algo que está protocolizado y que sí se debería intentar, pues como lo dije anteriormente, alteraciones como por ejemplo en el BRCA2 está altamente asociado a estos tipos de patologías. Y nunca dejar de lado de que se debe manejar con una planificación multidisciplinaria, pues debemos estar en conjunto cirugía, oncología, radioterapia, genética y el apoyo psicosocial que es muy importante. Ahora bien, dentro de los diagnósticos diferenciales, uno de los más relevantes es la ginecomastia, pues es un crecimiento benigno de la mama masculina, de la glándula mamaria, es muy frecuente y es un poco difícil de diagnosticar a la hora de la clínica que presenta, pues puede ser bilateral o unilateral, puede ser doloroso o asintomático, pero lo más importante para diferenciarlo es que va a tener un patrón simétrico a nivel imagenológico con una distribución difusa de la lesión y no va a haber una masa focal evidente, a diferencia de la neoplasia de la mama, que sí va a haber una masa focal evidente donde podemos encontrar que además pudiese haber una lesión espiculada, calcificaciones, y más que esto vamos a encontrar al examen físico que es una masa palpable, que es indurada, que es fija, generalmente está o periareolar o
retroareolar y puede haber retracción, por tanto, del pezón, puede ir acompañada de telorrea, puede haber una ulceración o pueden haber adenopatías axilares. Otras patologías que son diferenciales y que se presentan con mayor frecuencia son, por ejemplo, el adenoma intracanalicular, la necrosis grasa de la mama, el lipoma, el hematoma posterior a un evento de trauma, el absceso mamario, enfermedad de Payet del pezón, carcinoma metastásico del tejido mamario masculino, un linfoma en la mama masculina. Menos frecuentes, pero que igual se pueden llegar a presentar, son el carcinoma lobular maligno, masculino, y tumores de la piel que pueden llegar a infiltrar la mama, así como la metástasis de próstata o los melanomas. ¿Qué diferencias claves entonces tenemos con el cáncer de mama masculino con respecto al femenino? Dentro de las características principales que los diferencian, empecemos con la edad. Generalmente en el hombre se presenta alrededor de los 69 años, mientras que la mayor frecuencia en las mujeres es alrededor de los 63. El estadio al momento de diagnosticar generalmente en el hombre está mucho más avanzado, con mayor toma de ganglios, mayor invasión, mayor crecimiento de la masa tumoral. Esto es debido al diagnóstico tardío, evidentemente, mientras que en las mujeres tiende a ser un estadio menor porque hay mayor detección temprana. Los subtipos moleculares, evidentemente, en el hombre hay gran porcentaje de receptores hormonales con una menor frecuencia del ER2 positivo y menos de un 1% que va a presentar triple negativo, mientras que en las mujeres hay una mayor diversidad de los subtipos, y el triple negativo es mucho más frecuente que en el hombre. En cuanto a su pronóstico, es importante tener en cuenta de que el hombre tiene una peor supervivencia, con un incremento de 1.3 a 1.5 veces más de riesgo de mortalidad, a diferencia de las mujeres. En cuanto al cribado, en el caso de los hombres no hay un programa real de screening dedicado exclusivamente al hombre, mientras que en las mujeres evidentemente tenemos muchos más programas de cribado poblacional en muchas regiones del mundo. En cuanto al impacto, bueno, evidentemente el estigma para el hombre es mucho mayor, puesto que existe la percepción de que es una enfermedad que afecta solo a la mujer y eso hace que exista un retraso diagnóstico. En las mujeres, a diferencia del hombre, si bien es cierto que existe un estigma social, sobre todo lo que existe es un temor y un miedo marcado y por lo tanto su estigma es menor en comparación a los hombres y también se ha generado mayor conciencia social. En cuanto a evidencia de ensayos clínicos, en los hombres es muy limitado, por una parte por la frecuencia tan baja de la aparición de esta patología en el hombre, pero también porque son muy pocos incluidos en los diferentes tipos de ensayos clínicos, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres. En cuanto al tratamiento, como ya lo dije anteriormente, vamos a hacer un tratamiento que es multidisciplinario, empezando por la cirugía, teniendo en cuenta de que la cirugía es la piedra angular del tratamiento y podemos tener dos tipos de modalidades, o realizar la mastectomía total en el paciente, debido a que es un tamaño reducido del tejido mamario, o pudiendo realizarse una cirugía conservadora con biopsia de ganglio centinela. ¿Qué es lo importante para tomar la decisión de cuál es la que mejor se adapta al paciente? Primero, va a ser en función del tamaño del tumor, la presencia de si los márgenes o no los voy a poder abordar, las características de si hay algún tipo de adenopatía a nivel axilar, y siempre hay que tener en cuenta de que si podemos planificar una reconstrucción o si se puede colocar una prótesis de ser necesario, y aplica, se debe realizar la oncoplastia. No dejarla de lado porque evidentemente eso favorece mucho lo que es la respuesta psicológica y emocional hacia la patología. En cuanto al tratamiento con quimioterapia, pues siempre va a estar basada en los factores de riesgo clínico como el tamaño tumoral, la cantidad de ganglios afectados que pudiesen haber allí y la respuesta que nos pudiese tener a la quimioterapia, pero no hay ensayos dedicados directamente o específicamente hacia la población masculina, sino que se extrapolan de las prácticas de la población femenina. En cuanto a la radioterapia, está siempre indicada tras una mastectomía
sobre todo si hay factores de riesgo como ganglios positivos, márgenes comprometidos o si era un gran tamaño de la tumoración, y siempre va a estar tras una cirugía conservadora. Sin embargo, es muy importante resaltar que el oncólogo radioterápico siempre debe evaluar la anatomía masculina, debido a que hay menor tejido mamario, por lo tanto hay mayor proximidad de la pared torácica y esto equivale a que pudiese haber un mayor riesgo de toxicidad. Por lo tanto, evidentemente hay que aplicarla, es inherente que hay que hacerlo, pero siempre hay que adaptar el campo de radiación torácico. En cuanto a la terapia hormonal, se hace mucho énfasis en el uso del tamoxifeno, dado que la mayoría de los tumores en el hombre siempre van a ser con buena respuesta a los receptores estrogénicos y receptores de progesterona, hacemos uso del tamoxifeno como monoterapia en muchos casos. En aquellos pacientes que hay una intolerancia o que hay contraindicaciones del uso del tamoxifeno, se pueden considerar otros tipos de medicamentos como los inhibidores de la aromatasa o que se acompañen con medicamentos para la supresión de las gonadotrofinas, aunque la evidencia en estos tipos de tratamientos es mucho menor. Siempre es importante que se tengan en cuenta los efectos secundarios que se pudiesen generar por los diferentes tipos de medicamentos y hacer el apoyo multimodal acompañándonos siempre de la parte psicológica, debido a que es un medicamento que tiene la percepción el hombre de que es un tratamiento femenino. En cuanto a terapias dirigidas, hay diferentes tipos de estudios que sugieren el uso de trastuzumab en, por ejemplo, tumores como el ER2 positivo. Y, por ejemplo, las investigaciones emergentes o las nuevas investigaciones sugieren que se pueden realizar diferentes tipos de terapias dirigidas a receptores de andrógenos como el PIK3CA3, el CDK4/6, y aunque las evidencias aún son incipientes, están siendo muy favorables en cuanto a la respuesta hacia este tipo de neoplasia. Como recomendaciones, pues como lo he estado indicando a medida que avanza esta ponencia, es muy importante el enfoque del equipo multidisciplinario. Recordemos que debe ser de la mano de oncología médica, de cirugía, radioterapia, el uso del estudio genético, los cuidados psicosociales del paciente y la parte de personal de enfermería que se encuentra especializado en el área. Siempre se debe monitorizar la adherencia al tratamiento hormonal porque en algunos pacientes, no todos, tienden a relacionarlo como un tratamiento solo para la mujer o un tratamiento de índole femenino, y en algunos casos, sobre todo en algunas regiones, cuesta entender que también el hombre tiene desarrollo mamario y por lo tanto es a lo que va a responder. Hay que asegurarse de mantener siempre un seguimiento estrecho y estar muy pendiente de otras comorbilidades, pues la aparición de esta patología tiende a ser edad avanzada, posterior a la tercera de la tercera edad, y siempre descartar otras enfermedades como hipertensión, diabetes, problemas renales de base en el paciente. Tener en cuenta de que este paciente está siendo igualito sometido a cirugía y que va a meritar una rehabilitación, pues puede llegar a presentar igualmente su linfedema, puede llegar a presentar dolor y va a tener evidentemente impacto en su calidad de vida. Ahora bien, ¿cómo podríamos abordar las disparidades entre hombre y mujer? Lo primero es establecer que sí, evidentemente tenemos barreras socioculturales. Para el hombre hay un mayor estigma, puesto que el cáncer de mama siempre se relaciona como una patología de mujeres. Incluso para las mismas mujeres es una patología de mujeres. Muy pocas pacientes reconocen o saben que los hombres también pueden padecerlo. Hay falta de conciencia en la población masculina y también en muchos proveedores de atención primaria, pues por la misma situación, y por lo tanto hay una menor sospecha clínica ante este tipo de patologías. Y recordar siempre de que es una patología que tiende a tener mayor frecuencia o mayor predilección en pacientes después de la sexta década de la vida, y eso se asocia a que evidentemente hay menos el paciente a esta edad acude mucho menos al médico para poder ser evaluado, y evidentemente pues está acompañado de diferentes comorbilidades, menor vigilancia y aparece un diagnóstico tardío por tanto.
También podemos tener desigualdades geográficas, países de bajos recursos en comparación a aquellos que tienen mejores recursos económicos, vamos a tener que el diagnóstico y el tratamiento se van a retrasar mucho más, pero además nosotros contamos con una infraestructura que es deficiente y por tanto la mortalidad va a ser proporcionalmente mayor en estos pacientes. Y evidentemente pues tenemos disparidades raciales y étnicas y esto está demostrado en diferentes estudios en población de Estados Unidos, donde vemos que hispanos, por ejemplo, de raza negra, tienen una mayor incidencia y prevalencia de esta patología en comparación a otras poblaciones. ¿Cómo podríamos mejorar entonces este tipo de disparidades y tratar de conseguir un diagnóstico más temprano? Una de las cosas sería incorporar programas para reconocer y derivar oportunamente a estos pacientes, crear rutas clínicas explícitas para varones con masa mamaria o factores de riesgo y hacer en parte entender que no es una patología netamente femenina. Hay que establecer registros específicos del cáncer de mama masculino y favorecer el acceso al test genético para los hombres siempre que se pueda en los sistemas de salud. Haciendo esto, podríamos abordarlo también por medio de campañas de concientización, indicando que el cáncer de mama también puede afectar a los hombres, que no es solo una patología femenina. ¿Con esto qué lograríamos? Disminuir el estigma social, lograr que algunas personas, caballeros, pudiesen dar o brindarnos su testimonio, médicos, personal de salud en general, brindando testimonio donde también se pudiese indicar los síntomas que pudiese sufrir el hombre, por ejemplo, cómo puede ser el autocuidado y cuándo deben acudir al médico. Esto nos ayudaría de alguna manera a poder adaptar diferentes tipos de mensajes y dentro de eso pues tener siempre en cuenta de que podríamos abordar culturalmente según las regiones donde hagamos las campañas de concientización y que una de las formas más fáciles de poder llegar a la comunidad es siempre abordando a estos líderes comunitarios y a los diferentes sistemas de salud desde los niveles más bajos para poder ir llegando y brindar toda la información posible. Dentro de las recomendaciones también tenemos que debemos abordar diferentes recomendaciones de equidad en salud, como que abordar políticas de salud en las cuales se incluya a los hombres en los despistajes de cáncer de mama, fomentar la investigación mundial para poder reducir brechas a pesar de que es evidente que la frecuencia de esta patología en el hombre es menor y proporcionar asistencia igualitaria. En conclusión, el cáncer de mama masculino es bastante infrecuente, es verdad, del 0,5 al 1%, como ya lo indiqué, pero es con gran relevancia clínica debido a que tiene mayor mortalidad. Estamos hablando de un 1,3 hasta un 1,6 más de mayor riesgo de mortalidad en la población masculina versus la población femenina. Tiene una alta expresión hormonal, sí es verdad, pero el hombre tiene diferencias biológicas y un contexto diferente al de la mujer, y eso hay que tomarlo en cuenta. El estigma está altamente marcado y hay que tratar de buscar concientizar a la población de que el cáncer de mama no es solo de la mujer, que en el hombre también puede haber cáncer de mama porque también hay desarrollo mamario a pesar de que es menor ese desarrollo y así lograr o buscar que el diagnóstico no sea tan tardío y disminuir por lo tanto ese pronóstico fatal. Es importante tratar de buscar disminuir las disparidades globales para lograr, evidentemente, impactar sobre el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Se necesitan, evidentemente, campañas de concientización, como ya lo dije anteriormente, e incluir mucho más a la población masculina en los diferentes tipos de ensayos clínicos que se realizan. Las estrategias clínicas deben ser siempre multidisciplinarias. No lo podemos hacer todo solo o no lo puede hacer una especialidad por sí solo. Debe ser un manejo multidisciplinario y nunca dejar de lado la salud mental. ¿Ok? El cáncer de mama en el hombre no es idéntico al de la mujer, evidentemente, y eso hace que se deba ajustar la evaluación, tratamiento y el apoyo psicosocial en consecuencia. El lazo rosa no distingue de géneros y es la unión de todos en una misma batalla. Gracias.